Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Gregorio Magno, doctor y sumo pontífice del año 604. Pongamos atención, este santo, a pesar de que fue un hombre muy rico, se hizo totalmente pobre por el amor a Dios. Ojalá y hoy en la actualidad también hubiera muchos santos como este, que dejan todo por el amor a Dios. Voy a leer su historia, mis hermanos, y les pido que estén bien atentos. Dice así: Gregorio significa el vigilante. Hay 99 santos que llevan el nombre de Gregorio, pero el más famoso de todos es el que festejamos este día, San Gregorio el Grande, el cual fue elegido papa el 3 de septiembre del año 590. Pertenecía a una de las familias más importantes, familias de Roma, y dos personajes de esa familia habían sido en tiempos pasados sumos pontífices, Agapito I y Félix III. Su padre era inmensamente rico y además de muchas fincas en el sur de Italia, tenía un hermoso palacio en Roma. Cuando Gregorio tenía 30 años y Roma estaba siendo atacada por los feroces enemigos, fue nombrado alcalde de la ciudad y en ese cargo se ganó el respeto y la admiración de toda la ciudadanía, demostrando grandes cualidades para gobernante y administrador. Cuando renunció a la alcaldía, se propuso dedicarse únicamente a la vida espiritual. Vendió sus grandes haciendas y repartió entre las familias más pobres el dinero obtenido de esas ventas. Luego hizo quitar de su palacio todos los lujos y venderlos, y el dinero obtenido lo fue repartiendo entre los más necesitados. Y a su palacio lo convirtió en un convento, y ahí se dedicó a la oración, a la meditación y al estudio de la Santa Biblia y de otros libros religiosos, en compañía de un gran número de amigos que se fueron a vivir junto a él bajo la dirección de un antiguo monje. El sumo pontífice necesitaba un hombre muy bien preparado que le hiciera el oficio de nuncio o de embajador ante el emperador de Constantinopla, que era el gobernante más poderoso de ese tiempo, y nombró a Gregorio. Este se quedó admirado al ver los lujos y riquezas de la gran ciudad de Constantinopla, pero pronto se desilusionó al constatar que en esos palacios de tanta riqueza y de tantos lujos había muchas envidias, mucha corrupción y gran hipocresía, y se fue entusiasmando más y más por la vida de religioso, donde se es pobre y sin muchas comodidades, pero donde hay caridad, paz y santidad. Y en Constantinopla se unió a un grupo de amigos y se propusieron vivir en una casa apartada, dedicados a la oración y a la meditación como fervorosos monjes. Era nuncio y monje a la vez. Volvió a Roma y en su monasterio de San Andrés, en su antiguo palacio, fue nombrado abad o superior, y muchos jóvenes se fueron allí a rezar y a tratar de hacerse santos. Pero sucedió que en ese tiempo murió el Papa Pelagio II y el pueblo aclamó a Gregorio como nuevo pontífice. Él quiso salir huyendo, disfrazado de campesino, porque no se creía digno de tan alto cargo, pero la gente lo reconoció por el camino y lo hicieron volver a Roma y lo coronaron como nuevo papa. Ha habido 16 pontífices que han llevado el nombre de Gregorio, pero este ha sido el más famoso de todos ellos, y por eso la iglesia lo llama Gregorio Magno, o sea, el Grande. Es difícil encontrar otro papa que haya logrado ejercer tanta influencia y por tantos siglos en la iglesia católica como San Gregorio Magno. Antiguas tradiciones narran que yendo por una calle vio que venían unos pequeños esclavos de cabello mono y de piel muy blanca. Preguntó qué eran esos jovencitos y le dijeron que son angli, son ingleses. Y él respondió: no son angli, sino ángeles, porque tienen rostro más de ángeles que de hombres. Y averiguó y le dijeron que esos niños y toda la gente de su país eran paganos que todavía no conocían la religión católica. Desde ese día se propuso enviar misioneros a convertirlos. Eligió al mejor de los monjes de su convento de Roma,
a San Agustín de Canterbury, cuya biografía está en el día 27 de mayo, y junto con 40 monjes del mismo convento que San Gregorio había mandado, los envió a misionar a Inglaterra y lograron la conversión de esa nación. Por eso los católicos ingleses han sentido siempre un gran cariño por el Papa Gregorio Magno. Estalló en Roma una espantosa epidemia que ocasionaba cada día la muerte de muchísimas personas. Entonces San Gregorio organizó una gran procesión de penitencia que debía salir de cada una de las 7 iglesias principales de la ciudad, y esto por 3 días, pidiendo a Dios perdón y misericordia. Miles y miles de personas salieron por las calles a rezar con gran fervor, y dicen las antiguas tradiciones que cuando iba pasando la procesión por lo que hoy se llama el Castillo de San Ángel, vio San Gregorio que un ángel del Señor que tenía una gran espada en la mano, como amenazando la ciudad, guardaba la espada en la vaina. Con esto se dio cuenta de que Dios iba a alejar de Roma la peste, y así sucedió prontamente. Cuando Gregorio era superior del convento, al morir un monje se le encontró que tenía guardada una moneda de oro, lo cual estaba totalmente prohibido por los reglamentos de la comunidad. Entonces él, como castigo, ordenó que no lo sepultaran en el cementerio, donde sepultaban a los monjes, sino en un solar donde echaban la basura. Esto lo hacía para que los demás monjes adquirieran temor a desobedecer los reglamentos, pero después sintió remordimiento de haber sido demasiado fuerte en el castigo y celebró 30 misas por el difunto, y se le apareció un santo religioso a dar las gracias y a decir que a causa de esas 30 misas había logrado salir del purgatorio. Desde entonces se estableció la costumbre de ofrecer 30 misas por los difuntos, las cuales se llaman misas gregorianas. El Papa Gregorio fue un gran predicador y sus sermones eran escuchados con gran satisfacción por sus oyentes y han sido sumamente estimados por los sacerdotes por más de 13 siglos. Pero era también un escritor muy agradable, cuyos libros han sido muy consultados por sacerdotes y obispos de todos los continentes. Sus libros más famosos son Los Diálogos, sabroso libro de narraciones y enseñanzas prácticas; Las Moralias, o comentario del libro de Job, con enseñanzas sumamente importantes; El Reglamento de los Pastores, donde recuerda a los obispos cuáles son sus principales deberes. Por siglos y siglos en la Iglesia Católica, estos libros han sido leídos con inmenso respeto o tenidos como documentos de inmensa autoridad e importancia. Durante su pontificado, Roma fue atacada por los terribles lombardos, a los cuales logró detener en la puerta de la ciudad al prometerles gran tributo, con tal de que no la saquearan. También llegaron épocas de hambre y escasez, y el Papa Gregorio hizo enormes esfuerzos por hacer llegar trigo y alimentos de todas partes y por hacerlos repartir entre los más necesitados. La gente lo consideraba como el verdadero padre de la ciudad. Todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Su generosidad era alabada por todos y algunos la consideraban hasta exagerada. Pero él no era capaz de ver a alguien pasar necesidad y no ayudarle. Era tan humilde que se afirmaba así: Gregorio, siervo de los siervos de Dios. Sus penitencias dicen que la mayor penitencia del Papa San Gregorio fue dedicarse cada día con todas sus energías a los trabajos que tenía que hacer. Un autor afirmaba que este pontífice, en sus 13 años de pontificado, hizo la labor que un pontificado normal habría hecho en 40, y esto con una salud muy deficiente. En Roma hizo construir acueductos y proveyó de vivienda a miles y miles de pobres. De él se conservan 868 cartas. A causa de los demasiados ayunos que hizo en los primeros tiempos de su vida de monje, adquirió una enfermedad estomacal que lo llevó a no poder comer nada porque su estómago le rechazaba todo lo que comía. Esta enfermedad lo hacía padecer mucho y lo redujo casi a los meros huesos. Pero el Papa no se concedía reposo y seguía redactando libros
dictando decretos en favor de los fieles y proveyendo de todo lo que necesitaran sus queridos paisanos, los habitantes de Roma. Una de las enfermedades más dolorosas que existen es la gota. Es que una enfermedad dolorosa de las articulaciones o uniones de los huesos por cristalización del ácido úrico. Esta martirizante dolencia lo mantenía horas y horas totalmente quieto, sin dejarlo mover. Pero él aprovechaba esta obligada quietud para dedicarse a leer libros sagrados y a escribir tratados de religión y cartas y documentos en favor de la religión. Escribiéndole a su gran amigo, San Leandro, arzobispo de Sevilla, el cual padecía de la misma enfermedad, le decía: dichosas dolencias que nos obligan a estar sin poder trabajar con el cuerpo, para poder dedicarnos totalmente a poder trabajar con el alma. Este santo pontífice hizo coleccionar todos los mejores cantos religiosos que en ese tiempo se entonaban en la iglesia, y a esa colección le pusieron el nombre de canto gregoriano, y por más de 10 siglos fueron los cantos que se entonan en los templos católicos del mundo. Murió en el año 604. Sobre su tumba se escribieron estas lindas frases: Gregorio, grande embajador de Dios, vivió tan santamente como lo recomendaba en lo que enseñaba, y se fue a gozar de los triunfos eternos. Un autor protestante exclamaba, al leer la historia de la antigüedad: habría sido terrible el caos y el desorden de la Edad Media si el Papa Gregorio Magno no hubiera dejado la iglesia tan sabiamente organizada como la dejó. Y el rey Alfredo de Inglaterra, al enviar a cada obispo de la nación los escritos de este sabio pontífice, les decía en una carta: Gregorio Papa fue un verdadero campeón del Señor. Era sumamente instruido a causa de sus continuos estudios y de sus frecuentes meditaciones. Quizás ningún otro pontífice se ha parecido tanto como este al primer Papa, San Pedro. Fue el mejor de los romanos, el más sabio de los pontífices y el más famoso gobernante de su tiempo. Ante tan hermosos elogios, sobran los comentarios. San Gregorio Magno, ruégale a Dios por nuestro Santo Padre, el Papa, por todos los obispos, predicadores y escritores católicos del mundo, y por cada uno de nosotros. No dejes un solo día sin encomendarnos al Señor Jesucristo, que tanto te ama. ¿Has visto a uno que cumple bien sus deberes? Ese no quedará entre los últimos, ese estará entre los más importantes del pueblo. Y esta frase la encontramos en el libro de Proverbios. Esta historia de San Gregorio Magno, que como les decía, mis hermanos, fue un hombre muy rico, que se hizo totalmente pobre para servir a Dios, algo que cualquier rico de hoy en la actualidad les aseguro que no haría, que aunque conociera a Dios, llegara a adentrarse tanto al amor a Dios, no dejaría sus riquezas por seguirle como este santo. Y este santo fue tan famoso, mis hermanos, por sus escritos, y porque al quedarse pobre, esa hacienda donde él vivía la convirtió en un convento para que más jóvenes entraran a su convento y se hicieran también monjes, y más tarde saliera un santo también de ese lugar. Algo grandioso, mis hermanos, que gracias a estos hombres que se dedicaron totalmente al amor a Dios, se convirtieron tan exitosos y llegaron a la santidad, no porque Él lo haya dicho, sino porque las personas así lo aclamaban. Mis hermanos, Dios le da la sabiduría a los hombres que Él necesita, la sabiduría que no a cualquier persona se la da, especialmente si uno no está adentrado al amor de Dios, como lo hacían estas personas. No vamos a conseguir la santidad. Necesitamos la santidad para llegar, hermanos, a estar junto a Dios, como lo lograron estos santos, que sí murieron aquí en este mundo, pero haga de cuenta que abrieron una puerta y entraron a la eternidad. Algo grandioso, que todo mundo soñamos un día tener ese gozo junto al Señor, pero que si no nos comportamos como a Dios le agrada, pues obviamente, mis hermanos, que no vamos a subir, sino que vamos a bajar, y eso a nadie nos gustaría. Yo siempre hablo de esto, mis hermanos, porque
Esto es una gran realidad. Muchas personas no entienden, o más bien no quieren entender, porque la vida que llevamos se nos hace tan agradable que no la dejaríamos por nada. No la dejaríamos a veces ni por Dios. Por eso, cuando a muchas personas se les habla de Dios, no soportan que les hablen de Dios. Quieren seguir igual. Mis hermanos, amemos a Dios, busquémosle en todas las circunstancias de nuestra vida para que nos ganemos ese reinado, el cual todos iremos a gozar un día junto al Señor. Echémosle muchas ganas, oremos y pidámosle que nos siga encaminando y que nos envíe su Espíritu. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.